Hola, buenos días. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar sobre el programa Patagonia, el proyecto argentino de conservación del macato viano que acaba de ser nominado para el premio Whitley 2021, un reconocimiento internacional que es conocido en el mundo entero como el Oscar Verde. También vamos a hablar sobre maltrato animal, sobre el crecimiento que ha tenido la formación de tornados en nuestro continente y vamos a conversar sobre el picaflor verde, la especie elegida recientemente como el ave emblema de la ciudad de Buenos Aires. Ayer se celebró el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se trata de una jornada que se instauró hace unos años para reflexionar sobre la necesidad de mejorar, cuidar y proteger a estas especies y a sus hábitats. Las aves migratorias ocupan un rol fundamental para el medio ambiente, aportan equilibrio a los ecosistemas y evitan la propagación de múltiples plagas en el planeta. Hace décadas, la vida y el consumo humano vienen deteriorando los hábitats marinos y terrestres que estas aves ocupan en sus constantes migraciones. La caza, la deforestación, la ganadería, la agricultura, son todas actividades que están destruyendo algunas de las regiones que ellas necesitan para subsistir. Año tras año, la basura y los desechos tóxicos van contaminando los ecosistemas y van condenando a estas especies a la extinción. Según un informe reciente, el 80% de las aves que no mueren por causas naturales lo hacen como resultado de la ingesta de plásticos y microplásticos. La comunidad científica hace tiempo que viene dando la señal de alarma sobre este gravísimo problema. Es hora de tomar conciencia. Ellas representan el futuro de la especie humana. Es esencial mejorar el cuidado, la protección y la preservación de las aves migratorias si queremos continuar disfrutando de la vida tal como la conocemos hasta ahora. Hace más de 10 años un grupo de científicos encontró en la Patagonia nuestra, en la Patagonia más austral, que una ave que se conoce como macato viano estaba en peligro de extinción. Esto hoy se replica en un proyecto, el proyecto Patagonia, aquellas personas que decidieron de alguna manera poner al ave, a esta ave endémica de la Patagonia, ponerla en un lugar de privilegio, de importancia, para que todo el mundo conozca la importancia de tener una ave endémica y de conservarla por sobre todo. Este proyecto, Proyecto Patagonia, fue elegido entre más de 100 proyectos de conservación para ser galardonado, y esperamos que así sea, en un premio que se llama, lo voy a leer exactamente, Premio Whitley, que muchos lo conocen como el Oscar Verde. Para hablar del tema y de la nominación y del proyecto en sí, estoy vía Zoom con Ignacio Kini Roesler, así le dicen Kini. Él es director científico de Aves Argentinas y, por supuesto, investigador de CONICET. Hola, Ignacio Kini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Felicitaciones por la nominación. ¿Qué significa para ustedes esto? Ustedes, digo, porque el proyecto no debe ser vos solo, ¿no? No, claro, somos un grupo bastante grande de personas. La verdad que es algo, es como básicamente un impulso buenísimo, es como una palmadita en la espalda, ¿no? Que tenemos, que los que trabajamos en conservación muchas veces estamos un poco expuestos a muchas noticias no buenas o a muchos desafíos muy intensos. Entonces cuando suceden estas cosas es como un poco una bocanada de aire que da mucha más fuerza para seguir trabajando. Cuando decís los que trabajamos en conservación, generalmente es como mucha pálida. Eso significa porque cada vez se van extinguiendo más especies, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Es por ahí las pálidas? En realidad no sé si es porque se van extinguiendo especies, por más, digamos, que sí estamos en un momento del mundo que estamos viviendo lo que se ha descrito como la sexta extinción masiva. Pero bueno, hay un montón de gente como los que trabajamos en conservación, cuando digo la comunidad conservacionista, que estamos muchas veces expuestos a esta situación de ver los problemas y cómo muchos problemas crecen, cómo muchos problemas se suman nuevos problemas,
especies o ambientes que le estaba yendo bien por algún momento, por alguna razón pueden empezar a verse afectados. Entonces, como que muchas veces es como que sentimos que corremos atrás de una zanahoria que nunca vamos a alcanzar. Pero bueno, digamos, en general somos gente muy optimista, porque si no estaríamos haciendo esto, ¿no? Gente que creemos que hay soluciones, que hay posibilidad de cambiar las cuestiones. Y el premio Whitley en general no solo es esta palmadita en la espalda que te dice que estás haciendo las cosas bien, sino aparte es un apoyo desde lo económico y desde la visualización del proyecto muy importante, digamos, te da como muchas herramientas para seguir construyendo el trabajo que como dijiste venimos haciendo hace más de 10 años. ¿En qué consisten todas estas herramientas que ustedes necesitan para que el macá no esté directamente extinguido? Bueno, primero, digamos, ¿qué pasa con el macá, no? El macá tobiano es esta especie en la que se basa el proyecto que fue seleccionado por Whitley para llegar a la final entre estos más de 100 proyectos. Es básicamente lo que estamos buscando es proteger a esta especie, que es una especie de ave acuática, el macá tobiano, que vive en las lagunas de altura del oeste de la provincia de Santa Cruz. Y es una ave muy linda, es como una especie se parece un poco a un pato, pero no es un pato, es una ave blanca y negra, muy brillante, como el blanco, es un blanco muy intenso, con una cresta, y probablemente algunos han visto que tiene en las redes, se viralizó hace un tiempo, el despliegue del macá tobiano, las danzas que tiene. Y es una especie, por eso es tan carismática, se le dice especie bandera, ¿no? Que es muy llamativa. Y viven en ese lugar tan remoto, pero igual está completamente alejada del humano, pero igual está amenazada. Entonces, proteger a esta especie significaría proteger a todo su ecosistema. Actuaría como una especie de paraguas del ecosistema, claro, lo que se dice. Así que bueno, el proyecto en sí busca generar herramientas de conservación que permita proteger a esta especie y a la larga todo el ecosistema en la que esa especie habita. ¿Y cuáles serían las causas de esta desaparición? Contalas. Bueno, las causas, pese a que vive en un ambiente remoto, lejos de la civilización, las causas son causas humanas, ¿no? Obviamente, como lo que está sucediendo es siempre causado por el humano. Y la principal causa es el cambio climático global, eso sin duda. Eso nos atraviesa a todos, humanos, animales, vegetación, todo, ¿no? Está ocurriendo ahora. Pero además hay otras amenazas más puntuales que son más manejables de nuestra parte, son las especies exóticas invasoras. Claro. Las especies exóticas invasoras son especies que están en un lugar que fueron trasladadas por el humano, ya sea por uso comercial o para recreativo o por accidente, y generan alteraciones en los ecosistemas. Y son 3 las especies que afectan al Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las que lo afectan? Las 3 especies invasoras que afectan al macá tobiano son el bisón americano, que es una especie de mamífero acuático que depreda a los adultos. Un bisón americano puede matar hasta más de 30 macaes en una noche, digamos, un porcentaje, casi el 3% de la población en una noche. La trucha arcoíris, que fue llevada para pesca deportiva, ¿no? Que todos conocemos, la trucha arcoíris, y genera cambios en los ecosistemas, digamos, altera los ecosistemas de las lagunas. Y la tercera es una especie que es invasora, pero no es exótica, es la gaviota cocinera, que es nativa de Patagonia, pero sus poblaciones explotaron siguiendo al humano, a los basureros humanos principalmente. Y la gaviota depreda sobre las colonias. Sobre los huevos, me querés decir. Sobre los huevos y los pichones del macá tobiano. ¿Y considerás que con todo este plan de conservación, con el proyecto, ustedes pueden detener esta posible desaparición? Sí, estamos convencidos de que lo que hacemos, digamos, tiene resultados beneficiosos. De hecho, cuando empezamos a trabajar, la población de la especie estaba cayendo estrepitosamente. En la década del 90 había más de 5.000 individuos. Cuando empezamos a trabajar había menos de 800. Y lo que logramos fue, con nuestras acciones, detener la caída poblacional, que se mantengan estos 800 individuos de macá tobiano en la naturaleza. Lo que necesitamos hacer ahora es que esa población se recupere y vuelva a los números históricos de estos 5.000 individuos o más. Pero sí, estamos completamente convencidos de que las acciones son muy importantes. Y una de las acciones importantes que hacemos es el trabajo social, que la gente conozca y quiera protegerlo. No solo la gente del país entero, como estos medios no sirven mucho, sino también generar una identidad local con la especie. Y eso siempre ayuda a la conservación.
Y con respecto a las especies invasoras, ¿qué se hace con el bisón? ¿Qué se hace con la gaviota cocinera? ¿O qué se hace con la trucha? ¿Hay posibilidades de quitarlas del lugar para lograr que el macá no desaparezca o que no sea agredido? Cada especie invasora necesita ser trabajada de forma diferente, ¿no? Cada una tiene sus impactos y tiene su biología propia que genera que haya que tener distintos métodos o estrategias para abordarla. Pero sí, digamos, se puede trabajar, por ejemplo, con el bisón. Lo que hay que evitar es que ningún bisón llegue a las lagunas donde hay al menos un individuo de macaco viano. Entonces, la estrategia es un plan de control de remover los individuos que puedan llegar a acceder a las lagunas. Por otro lado, la gaviota cocinera, como dijimos, es nativa. Entonces, el impacto es más sutil, es básicamente reducir el éxito reproductivo. Entonces, lo que trabajamos con la gaviota cocinera es intentar evitar que se reproduzcan en las mesetas de altura donde convive con el macaco viano, cosa que se vayan a otro lado, los individuos se vayan a otras colonias, y los individuos de gaviota que quedan por ahí no los dejamos que se acerquen a las colonias de macaques. Básicamente los ahuyentamos. ¿Y ustedes tienen personas que están ahí o que los ahuyentan? ¿Cómo se hace eso, digamos? ¿Cómo? Sí, en palabras suena extremadamente sencillo, bueno, los ahuyentamos, pero el macaco viano, como dije, vive en la Patagonia Austral en mesetas de altura. Son lugares que son realmente remotos, es a cientos de kilómetros del humano más cercano, clima extremo, paisajes hermosos, eso sí, sin duda, pero bueno, necesitas gente muy capacitada, muy comprometida, que considere que lo que está haciendo es un aporte al mundo. Y básicamente lo que hacemos es se van a estos técnicos que les decimos guardianes de colonias, cuando encontramos una colonia de macaco viano, se van a vivir en la colonia de macaco viano y lo cuidan desde que empieza la reproducción del macaco viano hasta que termina. No se mueven del lado de los macaques y evitan esto, que lleguen los bisones, que las gaviotas ahuyentan a las gaviotas. Y bueno, y vigilan todo lo que sucede y de paso toman un montón de información científica súper importante, ¿no? También es un combo. Claro. Bueno, ¿cuándo saben si ganan este premio Whitley o no? ¿Para cuándo es la entrega del premio? Bueno, la premiación de los Whitley Fund for Nature es pronto, digamos, en principios de mayo, aunque falta para los nervios y la ansiedad es un montón de tiempo. Pero bueno, creo que es el 12 de mayo la premiación y ahí se anuncian a los ganadores, que van a ser 6 premios de un total de 15 proyectos preseleccionados de este gran núcleo de cientos de proyectos, 100 y pico de proyectos que habían sido inicialmente. Esperemos que la próxima noticia que demos sea que ganaron el premio, así tienen todas esta posibilidad económica para seguir conservando el macá. Yo también espero lo mismo. Me imagino. Bueno, te felicito por la nominación y por el trabajo de conservación que todos ustedes hacen. Y volveremos a hablar pronto. Espero que ya pueda decir el ganador o los ganadores del premio Whitley la próxima vez que le charlemos. Esperemos. Ojalá así sea, Kini. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos acá en Ambiente y Medio. Bueno, chau. Chau, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es un helicóptero? ¿Es Superman? No, de hecho, si pensaron que era alguna de esas cosas, les recomiendo que vayan al oculista, porque esto es un ave y es una ínfima parte del tamaño de un avión, de un helicóptero o mismo de Superman. Estoy hablando del picaflor verde, que obviamente es un ave que se ha ganado corazones, y no solamente por su plumaje, sino también por su famosísimo aleteo. Existen más de 300 especies de picaflor en América, pero hoy es el turno de este hermoso picaflor verde que ganó un concurso llamado Proyecto Ave Emblema. Consistió básicamente en que niños y niñas que asistan a alguna escuela de la ciudad de Buenos Aires voten entre más de 10 aves para convertir al ave ganadora en el ave emblema de la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente ganó el picaflor verde, que le ganó por más de 2000 votos al segundo puesto. Mirá si no va a ser simpático. Este ave tiene muchas características para destacar, pero vamos a empezar por su tamaño, que no supera los 10 centímetros y pesa como máximo 8 gramos. También podemos ver su hermoso plumaje iridiscente. Esto quiere decir
que el color que veamos va a depender del ángulo que le esté pegando la luz. Por eso, a pesar de tener un color verde intenso, podemos ver algunos tonos de azules o violetas en algunos casos, y su plumaje va a parecer como si estuviese metalizado. Otra característica buenísima que ya les había mencionado es su aleteo, que es increíblemente veloz y tienen un excelente manejo en el aire, como si fuesen un piloto de dron que pueden subir, bajar, ir para adelante, para atrás, todo sin casi moverse del lugar. Que de hecho, yo creo que los diseñadores de drones le robaron algo de este estilo a los picaflores. Es más, si ven a uno y está más o menos cerca, hacen silencio y se quedan quietos para no espantarlos, pueden escuchar su aleteo. Y es tan intenso el ritmo de vuelo que tienen, que se tienen que alimentar constantemente para reponer energías. Estas aves, que llegaron a registrar más de 1000 pulsaciones por minuto, son excelentes polinizadores, porque su pico largo se introduce en la flor para poder alimentarse del néctar, y todo el polen se les pega en el pico y en la cabeza, y así es que los llevan a otra flor y polinizan, contribuyendo al correcto funcionamiento del ecosistema, ¿no es cierto? Ahora bien, yo sé que nos gusta ver estas aves y en muchos casos, en algunas casas, se los quiera atraer, ya sea poniendo agua con azúcar o algunos dispositivos coloridos con alimento, pero en realidad eso es contraproducente. Por un lado, no dejan que se alimente de su alimento natural, entonces dejan de polinizar. Y por otro lado, esa mezcla de agua con azúcar debe ser renovada todos los días, porque generan parásitos y estos parásitos se le pegan en el pico al colibrí y puede llegar a matarlos. Y no estamos buscando eso. Igualmente, hay una forma de atraerlos, y además de atraerlos y verlos en tu balcón, terraza o jardín, estarías contribuyendo a esta hermosa red de seres vivos llamado ecosistema. Y no me voy a cansar de decir esto porque me fascina, que es: pueden plantar árboles nativos. Sí, gente, pueden plantar árboles nativos para atraer al picaflor verde. El talilla, el palampalán, la salvia guaranítica o el ceibo tienen flores que son el alimento preferido del colibrí verde. Y les aseguro que este ave emblema va a estar agradecido de semejante banquete, así que ya saben, planten árboles nativos. En el próximo bloque vamos a ver qué está pasando con los tiburones en el mar argentino. ¿Sabías que en nuestra plataforma marina ya se la está considerando una especie amenazada? Quédate por ahí, en unos minutos te lo contamos. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. Hay un animal que es temido por todos. Su sola imagen, o mejor dicho, parte de ella, nos lleva a las fantasías más sangrientas y escalofriantes de todas. Pero yo voy a salir en su defensa porque tiene mala prensa. Han sido víctimas de este sistema capitalista y han utilizado su imagen, su fisonomía, sus dientes, su aleta, para convertirlo en un personaje extremadamente violento que en realidad no es. A partir del año 75, o mejor dicho, a partir de la película Tiburón, el imaginario colectivo empezó a asociarlos con bestias temerarias que devoran turistas a mar abierto, pero la realidad indica lo contrario, porque el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón estima una probabilidad de ataque de 1 entre 11,5 millones. En la Argentina solamente se registran 2 ataques en la historia. Uno hace no tanto, en 2005 en Mar del Sur, y el otro hay que remontarse hasta 1954 en Miramar. Pero está claro que no vine a hablar de ataques de tiburón, sino, como siempre, de un problema que hay detrás de ellos. Aplicando una tecnología novedosa que te voy a estar contando después, científicos confirmaron que en los últimos años la población de algunas especies de tiburón descendieron hasta niveles críticos. Hablamos de especies como el escalandrún, el gato pardo, el bacota, entre otros. Especies que habitan nuestra costa atlántica y llegan hasta las aguas patagónicas. Dada la falta de censos, datos e información acerca de la abundancia de la población de estos tiburones, diferentes investigadores del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos decidieron abordar nuevas metodologías para acaparar mayor información sobre la población de estos tiburones. Así fue como se comprobó que, por ejemplo, la población de la especie escalandrún descendió hasta en un 80%. ¿En qué se basa esta particular investigación? En lo que se denomina como conocimiento empírico popular, realizando diferentes entrevistas a experimentados pescadores que desde hace varios años viven del recurso. Un formulario con diferentes preguntas que involucró a 29 personas en un rango etario entre 30 y 70 años en varios puntos de 1.400 kilómetros de nuestra costa atlántica. Y es un estudio llamativo, a la vez de alguna manera artesanal, diciéndolo como un elogio y no como una crítica, que comprobó empíricamente que la población de tiburones se encuentra en un estado crítico. ¿Por qué? Eso te lo cuenta Alejo Irigoyen, con quien estuvimos hablando en Chubut, que es uno de los investigadores de este estudio. Bueno, en la costa atlántica los tiburones, primero y principal, son un componente importante de los ecosistemas por su rol como predadores, como presas. En comparación con otros grupos de peces y organismos, tienen un gran aporte al equilibrio del ecosistema. Hay una diversidad muy grande de pesquerías en el Atlántico. Pesquerías se refiere a la mortalidad causada por el humano sobre las especies. Pesquerías desde deportivas, pasando por artesanales, pasando por industriales, con todo tipo de arte de pesca. Justo estas especies, lo que te comentaba al principio, son predadores tope, predan sobre lobos marinos, sobre elefantes, delfines y peces menores, o sea, tienen un papel clave en la regulación de los ecosistemas. Entonces, particularmente, esta situación genera mucha preocupación. Es un problema a nivel global
por esta cosa básica que los tiburones se reproducen poco, son longevos, o sea que tienen una sensibilidad completamente distinta o completamente mayor al resto de los peces. Entonces, ante una pesquería multiespecífica, o sea que va hacia tiburones o hacia otro tipo de peces, los tiburones lo sufren más. La mayoría de estas especies, que también tenemos cada vez más evidencia, estamos trabajando mucho en eso, sabemos que habitan Argentina, Uruguay y Brasil prácticamente, sobre todo el escalandrum. Entonces es un problema transnacional o multinacional, o sea, el manejo, la protección de esta especie tiene sentido en un esfuerzo de 3 países en este caso. Ya existe una condena social para quien mata a estos tiburones. Por un lado es preocupante ver que todavía se siguen matando estos tiburones y exhibiendo como presas trofeo, en ganchos de pesca y demás, pero también a la vez que se visibilicen notas de diario, en scratch, en pedidos de castigo, digamos, a esta gente que no cumple las normas. También es gratificante desde el punto de vista que la gente hoy en día ya sabe que eso está mal y que eso no va más. O sea, no va más porque vamos a perder especies del mar argentino, vamos a perder recursos. Provincia de Buenos Aires es la única provincia argentina que tiene algún tipo de regulación y sobre la que se puede intentar hacer entender a determinados grupos que ya no se matan esos tiburones, pero hacia el sur no. La provincia de Río Negro, Chubut y Santa Cruz no tiene reglamento de pesca. Lo que es urgente, primera medida, reglamento. Y segunda medida, seguir trabajando con los sectores pesqueros, ¿no? Para ver mecanismos de devolución de estas especies y demás. O sea, falta regulaciones básicamente. Lo que más bronca da, seguramente, es el hecho de que se trata de pesca deportiva. Ni se come, ni se utiliza la piel. Después podemos discutir si estas cosas están bien o mal, pero el hecho de que no funcione como un motor económico hace que sea realmente absurdo. Me aburro y salgo a cazar tiburones como muestra de mi hombría y de mi superioridad como hombre por sobre los animales. Una estupidez. Estas cosas, que a esta altura del partido, ya casi a mediados del año 2021, parecen actitudes medievales, prehistóricas, que lo único que hacen es atrasar. Mandamos satélites al espacio, inventamos robots que cocinan, inventamos una vacuna para una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad y no podemos divertirnos sin joder a los demás, en este caso a los animales. Media pila, viejo. Si hay algo en este mundo que hay, son cosas divertidas para hacer. Lean literatura, vayan al teatro, toquen un instrumento, vean la película Tiburón, hagan un deporte sin cazar animales, por supuesto. Y dicho sea de paso, contribuyamos a este cambio cultural que necesita la imagen del tiburón. Esa bestia temeraria que nos pintó la industria cinematográfica, que en realidad no es. Y si no me crees, mírate este videito de Instagram. Durante las últimas semanas, en las redes sociales estuvo circulando un corto animado que se hizo muy viral. El del conejo Ralph, que trabaja de testear cosméticos para humanos. Si todavía no lo vieron, después háganlo, porque la verdad que es un corto que está muy, pero muy bien realizado, está muy bien hecho. Con cierta ironía nos cuenta cómo la industria de los cosméticos hace sufrir a los animales. Y en este caso, hasta le causa al conejo Ralph una especie de trauma psicológico. Y nada tiene que ver con si nosotros, los seres humanos, queremos usar cremitas o shampoo o pintalabios o delineador o todas esas cosas. Veamos un pequeño pedacito. Solo me gustaría decirles a todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como delineador de ojos, champú, cremas, prácticamente todo lo que tienes en tu baño. Bueno, sin ti, los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo, estaría en las calles. Bueno, pues no en las calles, más como en el campo, pues supongo, ¿no? Ya sabes, como un conejo normal. Claramente apoyo totalmente a todas las personas que hayan compartido esta campaña de concientización sobre los testeos en animales. Pero
este es solo un aspecto del maltrato animal y me gustaría que lo pensemos de una forma un poco más completa. Así que, si lo compartiste, seguro que te pusiste a pensar en otros aspectos o productos que integran tu vida diaria a base de crueldad animal. Podríamos arrancar con algo que a simple vista no parezca tan malo, que son los animales exóticos en casas. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, un chanchito, un erizo, una lagartija, un camaleón, una serpiente o una tortuga. Esos animales no pertenecen adentro de una pecera en tu living o en tu habitación. De hecho, si los tenés de esta forma, estás fomentando el maltrato animal. Para que quede claro, los animales domésticos son 4: perro, gato, hámster y canario. Y se finí. Este aspecto, por suerte, ya se trató bastante, hay varias discusiones al respecto y las cosas están cambiando. Pero, ¿cuántas veces pensaste en llevar a tus hijos, sobrinos, hermanos chiquitos al zoológico para que se diviertan un rato? Esa es diversión a causa del maltrato animal también, porque un tigre, así como tampoco pertenece a una casa, tampoco pertenece a una jaula del otro lado del continente. Y también le podemos sumar todos esos mundos marinos malignos que fomentan el maltrato animal para obtener entretenimiento. Por último, la producción de alimentos. Todos y todas sabemos que la producción de carnes, ya sea carne de vaca, de pollo o de cerdo, tiene un serio problema con los animales, porque no es solamente que se producen para ser comidos, sino que la forma de producción no es una forma sin maltrato animal, porque están todos enjaulados, encerrados, hacinados uno al lado del otro, comiendo para engordar en tiempo récord, que les dan antibióticos para no enfermarse, que esos antibióticos después los comemos nosotros y nos hacen mal a nosotros, a diferencia de lo que podría ser una vaca de pastura, que está corriendo libre por el campo, pastando, charlando con sus amiguitas, o un pollito ahí en la granja, aleteando, correteando. Son dos formas de producción distintas. Una de esas está basada en el maltrato animal, la otra no. Y ya que estamos hablando de alimentos, me voy a hacer una pausa, porque seguramente todas las personas que compartieron este video jamás pensaron en los snacks, en las golosinas, que todas llevan aceite de palma y como bien sabemos, el aceite de palma es lo que está destruyendo el hábitat del orangután. Entonces, ya que estamos, no hagamos un lavado de culpas con un like, con una campaña bien publicitada, y empecemos a pensar en las causas a gran escala. ¿Sabías que el cambio climático incrementó la cantidad de tornados que azotan al continente americano? En el próximo bloque te lo contamos, pero además vamos a recordar el trágico tsunami del año 2004, esa catástrofe que devastó gran parte de las costas de Indonesia, India y Tailandia. Ya está online la plataforma periodistasambientales.org, así que los invito a todos para que ingresen en esa plataforma, miren, recorran, naveguen y se inscriban. Sean miembros de periodistasambientales.org. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros, estamos. Generamos energía eléctrica, pero más importante es lo que se genera con ella. YPF Luz, energía donde tiene que estar. Cuando el rédito económico es lo que manda, se dejan de lado investigaciones y estudios científicos y finalmente los damnificados son las personas comunes y corrientes. Vamos a ver la cicatriz tsunami. Un terremoto submarino, imposible de prever y casi más imposible de distinguir hasta que las olas llegan a la costa con una altura inusitada, fue el prolegómeno del mayor desastre de la historia del sudeste asiático entre la Navidad y el año 9 del 2004. Para los geólogos fue apenas un movimiento casi natural de la corteza terrestre. Para las ciudades que desconocen la dinámica propia de la naturaleza fue un desastre. Más allá de las películas que destacan la ocurrencia de milagros imposibles, lo posible supuso la muerte casi instantánea de decenas de miles de personas que ocupaban simultáneamente las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y otros países con idéntico paisaje. Turistas ricos y habitantes locales pobres. El terremoto, por aquello de mover el fondo del mar cual si fuese un vaso y disparar la energía hacia la superficie del agua, derivó en tsunami. Y el tsunami se expresó a media mañana de un día notablemente soleado, con olas que alcanzaron los 30 metros de altura y se internaron en los territorios más allá de los hoteles all inclusive. La inmensa mayoría de los muertos fueron los aldeanos que vivían en villorios próximos al lugar donde servían a los forasteros. La palabra tsunami proviene del japonés. Habla de una ola, nami, que llega al puerto Tsu. Los números de esa gigantesca ola que llegó al puerto siguen siendo más de una década después escalofriantes. 250.000 de muertos, 2 millones de desplazados y 1,5 millones de personas que perdieron la forma de ganarse la vida, además de pérdidas por casi $15.000 millones. Un terremoto de una tremenda magnitud, de 9.1 grados en la escala de Richter, se originó en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un rincón del planeta en el que la inestabilidad geológica es la norma y no la excepción. No obstante la intensidad, el que azotó las playas asiáticas solo fue superado por el que devastó Valparaíso en Chile en 1960 y el que 7 años más tarde golpearía a Japón y al lobby nuclear al provocar el desastre atómico de Fukushima. El sismo oceánico y su posterior tsunami entonces entraban en el ámbito de lo esperable en esa región del globo. Vale la pena ser reiterativo. Un desastre natural no es natural, es el resultado social que detona un evento de la naturaleza. Tsunamis hubo siempre, solo que ahora hay quienes construyen hoteles 5 estrellas en las costas, confirmó con más sentido común que sabiduría académica un personaje apenas pensante de una novela de Arturo Pérez Reverte. Poco pensantes entonces fueron los que, pasado el tsunami y la devastación más colosal desde la erupción del también cinematográfico volcán Krakatoa, colocaron hoteles y villorios en el mismo emplazamiento. Esperan inconscientes el próximo capítulo de la geología terrestre.
Uno de los impactos más carnales que tiene la naturaleza sobre el medio ambiente y el planeta tienen que ver con las catástrofes naturales, las cuales, hemos explicado alguna vez, se ven dinamitadas por el cambio climático en el sentido de que se agudizan los extremos. Esto no quiere decir que haya más catástrofes naturales, sino que ocurren con mayor periodicidad y con mayor intensidad, y es por eso que los récords se baten constantemente. Dentro de las catástrofes naturales podemos diferenciar dos grupos: los efectivamente naturales y los que ocurren producto de la mano del ser humano. Y en esos grupos podemos encontrar a los incendios forestales, por ejemplo, que dicho sea de paso forman parte de los dos grupos, aludes, tormentas eléctricas, erupción volcánica y una larga lista de catástrofes naturales que más o menos sabemos cuáles son. Y si hablamos de nuestro hermoso país, lo de hermoso va en serio e irónico a la vez, podemos encontrar olas de calor en el norte, terremotos en la zona cordillerana, podemos encontrar heladas, y a esta lista de obvios hay uno con el que no contábamos tanto. Poco incorporada en nuestra cotidianeidad tenemos a la palabra tornado. De hecho, al nombrarla, automáticamente nos trasladamos a Estados Unidos, donde cada tanto vemos imágenes de casas volando y escenarios bastante complejos. ¿Será porque no hay tornados en la Argentina? Si fuese así, no habría informe, así que supongo que sabes la respuesta. Un organismo internacional con bastante prestigio, le dicen la NASA, dice que la Argentina es el segundo territorio en el mundo donde se produce la mayor cantidad de tornados. Y al igual que en Estados Unidos, el país número 1 en tornados, los que suceden aquí tienen lugar al este de la cordillera de los Andes. Con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, si bien son fenómenos que ocurren en todo el país, el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el este de Córdoba y el sur y centro de la provincia de Santa Fe son las zonas más afectadas, con el agregado de que ocurren en zonas rurales, lugares donde causan grandes destrozos y pérdidas materiales para la población, además de alimento y ganado. La fuerza de cada tornado se mide bajo la escala Fukushima, que va de F0 a F5 y se valora obviamente según los desastres ocasionados. Tanto es así todo esto que ciertas localidades bonaerenses como Bragado, por ejemplo, cuentan con un cierto protocolo climático en caso de que haya pronóstico de tornados, el cual incluye guardarse en la casa, cerrar las ventanas, no circular a pie. Esto te lo quería contar porque todo esto sucede en nuestro país, así que a partir de ahora sabemos que Argentina es, además de todo lo que sabemos, un país de tornados. Uno de los fenómenos más intensos tuvo lugar el día 2 de abril del año 2012. En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano se registraron 3 tornados, 2 F2 y 1 F3, donde murieron unas 10 personas y donde se produjeron destrozos desde Avellaneda hasta Luján. Un trayecto que recto mide 80 kilómetros, digo para tomar dimensión. En la ciudad de Buenos Aires, varios barrios se vieron afectados como Mataderos, Villa Soldati, La Boca y Barracas. Y a esta altura me encuentro en Vélez Sarsfield al 1300 y sobre todo en este parque, donde hace 9 años y algunos días atrás era una zona intransitable por la cantidad de árboles y ramas caídas. Por suerte, el tiempo pasó, los árboles se recuperaron, como podemos ver, no hubo más tornados y el Parque Leonardo Pereira volvió a ser lo que era. Ahora bien, ¿cómo es que surgen estos tornados? Para que se desarrollen es necesario un alto contenido de humedad en la atmósfera y un frente de aire frío acercándose a la región. Esto genera vientos de entre 100 y 200 kilómetros por hora y desde la base de la tormenta es posible que se origine un cono nuboso giratorio al cual se le denomina tornado cuando llega a tocar el suelo. El último relevamiento de tornados lo realizó el CONICET en el año 2009. Sí, quedó un poquito viejo. Donde se registraron 1.194 tormentas severas, de las cuales 507 fueron catalogadas como tornados o posibles tornados. Si bien desde el Servicio Meteorológico Nacional no hay estadísticas actualizadas que indiquen la cantidad de tornados que ocurren por año en la Argentina, sí se sabe que hay un notable aumento, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero hay una complicación.
porque estos tornados pueden detectarse solamente mediante radares o pocos minutos antes de que ocurra. Y hablando del Servicio Meteorológico Nacional, una opinión calificada sobre este tema. Una de las consecuencias del cambio climático es que haya una mayor cantidad de eventos extremos. Dentro de estos eventos extremos están las tormentas severas, que son el tipo de tormentas más fuertes, de las más extremas de todas. Estas tormentas severas son las que además pueden producir tornados. Entonces, si esperamos más tormentas severas, más cantidad en total, también podemos esperar una mayor cantidad de tornados, a consecuencia del cambio climático. ¿Cómo hacemos para abordar el tema del cambio climático? Bueno, hay dos ejes principales. Uno es el de la mitigación, que es cambiar las formas de producir, las formas de consumir, la dependencia del combustible fósil, entre varias otras. Y otra de las medidas es la de adaptación. Vemos, por ejemplo, en las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional en Argentina, que acumulan la lluvia en 24 horas. Vemos que han roto récords que vienen de décadas y décadas para atrás. Y cada vez suben la vara un poquito más de lo que es un evento extremo. Entonces, una parte del cambio climático ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Entonces, lo que podemos hacer es fortalecer nuestros sistemas de alerta temprana. Y eso incluye, por ejemplo, mejorar los pronósticos, mejorar las alertas, capacitar a la población, a los tomadores de decisión, como por ejemplo las defensas civiles, los bomberos, qué son las alertas, cómo se utilizan. Bueno, y toda una serie de medidas que apuntan a mejorar estos sistemas de alerta temprana. Le voy a robar a Tommy 2 minutos su rol de crítico cinematográfico. Después, al final del programa, él te va a recomendar un documental como siempre. Recordarán, y si no lo hacen lo pueden volver a ver acá, un informe que hice sobre tiburones, donde cuento cómo la película Tiburón del año 75 cambió para siempre y por completo la imagen que nosotros tenemos sobre los tiburones. Una supuesta bestia temeraria que devora y mata por placer, que en realidad no es tan así porque los ataques de tiburones, según las estadísticas, ocurren muy cada tanto. En relación a esto, nuestra queridísima editora del programa, Anita, que dicho sea de paso es la persona que nos hace ver tan bien todos los domingos, me propuso hacer una relación entre el informe de los tiburones y el informe que acabo de hacer sobre tornados. ¿Cómo es eso posible? Sharknado, una película pochoclera, hollywoodense, donde en Los Ángeles se ven azotados por tornados de tiburones. Una combinación imposible realmente. Así que después de este programa educativo, informativo, que viene a traerte noticias, que viene a instruirte sobre problemáticas ambientales, en este caso me tomo una licencia y después de Ambiente y Medio, poné Sharknado, comete unos pochoclos. Ya he recomendado documentales sobre la crisis ambiental que está afrontando la humanidad y en la mayoría recomiendan hacer un cambio ya mismo porque si no nos vamos a quedar sin planeta. Por eso es que hoy quisiera recomendar, junto con esta línea de documentales, Fin del Juego 2050. Su nombre en inglés es Endgame 2050 y no se trata de los Avengers, no, sino un documental que es básicamente esto que estoy diciendo. Tenemos que cambiar los hábitos de consumo y de producción ya mismo porque no tenemos más tiempo. A diferencia de otros documentales, este es un poco más apocalíptico. De hecho, arranca ya con una especie de escena de ciencia ficción en locaciones muy extrañas, con actores que interpretan cómo sería la vida en el futuro. Y les quiero asegurar que no es color de rosas. A continuación hay una extensa investigación realizada por la doctora Sofía Pineda Ochoa, quien también es la realizadora y la narradora de este documental. Podemos contar con varios testimonios que nos explican cómo debemos frenar este proceso de autodestrucción que estamos acelerando y por más de que suene catastrófico, es bastante cierto. Y dentro de todos estos testimonios hay activistas, hay científicos y hay algunas otras caras conocidas del mundo del entretenimiento. Endgame 2050, un documental de alto impacto y si es lo que buscan, este es el indicado. Incluso
para aquellos que creen que no les puede llegar a tocar un cambio de paradigma, bueno, mejor que lo vean y se pongan en tema. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Si quieren volver a ver el programa entero, lo pueden hacer en la cuenta de YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.